Bueno, hola, buenas noches. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a todos a la tercera reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y el tema principal de la reunión de hoy es desafíos en la diabetes del adulto mayor, sarcopenia, nuevas terapias y prevención. Les voy a presentar a los coordinadores del día de hoy, que van a ser la doctora Karina Parisi y el doctor Gustavo Díaz. Karina Parisi es médica especialista en endocrinología, médica staff de la unidad asistencial César Mistein, médica del grupo de endocrinología del Sanatorio Las Lomas de San Isidro y secretaria del Comité de Gerontología de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y el doctor Gustavo Díaz es doctor en medicina y cirugía, docente de la Facultad Nacional de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en gerontología, especialista en geriatría, experto en diabetes y es el coordinador actual del Comité de Gerontología de la Sociedad. Así que, Gustavo, te damos la bienvenida y te damos la palabra. A ver, Ahí está. Perdón. Quiero agradecer esta oportunidad desde el Comité de Gerontología y desde la Sociedad Argentina de Diabetes de poder compartir con la Sociedad de Geriatría y Gerontología esta jornada. Tenemos la gran oportunidad de tener al profesor Matías Manzotti, quien es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, geriatra del Hospital Alemán, docente de la Universidad de Buenos Aires y sobre todo una excelente persona. Y contar con la profesora Cristina Feingold, docente universitaria, docente en la especialidad de diabetes, quien ha sido presidenta de nuestra sociedad, quienes hoy nos van a ayudar a entender y a mejorar nuestra aproximación hacia este tema tan complejo y tan frecuente que es la sarcopenia en los adultos mayores y en las personas con diabetes mellitus. Queríamos hacer una breve, presentar dos imágenes que les queremos compartir de lo que hacemos desde el Comité de Gerontología. Hace 10 años tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Vivir, en el cual desarrollamos actividad física justamente para trabajar sobre la sarcopenia para poder enfrentar este problema. Y a su vez, los invitamos a todos a participar los días miércoles a las 7 de la tarde, una reunión por Meet, que es un espacio de actividad física y de encuentro, especialmente destinado a adultos mayores, justamente para enfrentar este tema. Bueno, aquí está. Esta esta primera placa, justamente acá estamos con el grupo de nuestros eh, pacientes, amigos, en el cual hay una señora de 94 años, 90 años, y tuvimos la oportunidad de compartir con la gente de Mina Clavero una experiencia de actividad física conjunta, compartida, llevándole justamente este tema para que aún en los lugares más recónditos de la Argentina, la sociedad argentina esté presente con ellos. Y en la próxima, esta es el flyer de nuestro programa de actividad física. Tenemos presencial y tenemos online. Y ya que de esta forma podemos llegar a distintos lugares de un país tan grande y complejo como es la Argentina. Esta actividad de los días miércoles por Meet es un servicio que brinda la Sociedad Argentina de Diabetes a todos aquellos que quieran hacer actividad física y tener un lugar para encontrarnos y evacuar dudas y problemas que puedan aparecer en ellos. Y los dejo con los expositores.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Carla, a Gabriela, a Wanda por la invitación. Gracias a Karina y a Gustavo por las presentaciones y gracias a los que han venido acá a presenciar y a los que están conectados viendo esta reunión científica. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes y hacer acciones conjuntas. Ya mucho tiempo que hacemos acciones conjuntas entre la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y la Sociedad Argentina de Diabetes, y esto es muy interesante, muy lindo y enriquecedor. Así que vamos a arrancar. Un poco voy a hablar de la sarcopenia y la diabetes en las personas mayores, el impacto metabólico y estrategias de prevención y tratamiento. Estos son mis conflictos de intereses. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy es un poco definir la sarcopenia, el impacto que tiene la sarcopenia en las personas mayores, cuáles son las probables causas o factores que contribuyen al desarrollo de sarcopenia, qué impacto metabólico tiene la sarcopenia en las personas mayores con diabetes y un poco hablar de la prevención y el tratamiento. Hace muchos siglos, Hipócrates definió esta situación en donde decía que cuando se veían el adelgazamiento de los hombros, el tórax y se veían las clavículas, esta enfermedad era fatal. A ciencia cierta no sabemos si estaba hablando de caquexia o estaba hablando de sarcopenia, pero bueno, un poco la idea de esto es eh, que nos dé pie para comentar cuáles son las diferencias entre lo que es la caquexia, la sarcopenia y la desnutrición, que muchas veces pueden solaparse o verse concomitantemente, pero en general sabemos que la caquexia está relacionada a otro tipo de patologías. Acá vemos en este cuadro las diferencias entre estas tres entidades como características clínicas. Podemos observar, no sé si esto se ve cuando yo marco, ¿sí? Como podemos observar en las características clínicas, en la sarcopenia hay pérdida de masa y fuerza muscular. En la malnutrición hay pérdida de peso. Y en lo que sucede en la caquexia es que hay pérdida de peso y además pérdida de masa muscular. Con respecto a el deterioro funcional que estas entidades implican en la persona mayor, podemos observar que en la sarcopenia, cuando se acompaña de deterioro funcional, está hablando de la severidad de la situación. La caquexia tiene mucho deterioro funcional, en cambio en la malnutrición no hay deterioro funcional. Dentro de los mecanismos patológicos o patogénicos del desarrollo de estas entidades, observamos que la sarcopenia, como vamos a ver un poquito más adelante, está relacionada al envejecimiento, pero es patológica también. La caquexia siempre es patológica, está asociada a enfermedades como pueden ser enfermedades oncológicas u otro tipo de enfermedades avanzadas. Y la malnutrición lo que hay puede ser que hace un desarrollo de una enfermedad que produzca una mala absorción o que haya una ingesta calórica inadecuada. Otra de las cosas interesantes para comentar es que el gasto energético en reposo, en la sarcopenia y en la malnutrición están disminuidos, en cambio, el catabolismo de la caquexia hace que esto esté incrementado. Cuando hablamos de sarcopenia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una condición que está relacionada con el deterioro fisiológico que sucede con la edad y que está caracterizada por pérdida de masa, fuerza y función muscular. La prevalencia varía dependiendo donde uno pueda leer las cohortes, pero sabemos que entre un 10 y un 30% es la prevalencia en mayores de 60 años, y esto, cuando uno lo mide en personas mayores de 80 años, llega a ser hasta más de la mitad de las personas.
¿Cómo impacta la sarcopenia en las personas mayores? Bueno, impacta sobre la funcionalidad, la calidad de vida, altera la movilidad, aumenta el riesgo de caídas y fracturas, impacta sobre la capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria, pierden independencia las personas mayores, hay unos desenlaces adversos en las personas hospitalizadas y aumenta el riesgo de muerte. Bueno, este es un cuadro, la verdad que el Circulation en los últimos años se ha caracterizado por tener muy buena gráfica, por eso lo traigo, porque es bastante lindo el gráfico, es un trabajo de hace 2 años de sarcopenia y enfermedades cardiovasculares, pero donde se observa muy bien que gráficamente de qué se trata la sarcopenia, ¿no? Las fibras musculares son las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, y la sarcopenia lo que se caracteriza por una pérdida de las fibras tipo 2 de musculares, un desbalance entre el metabolismo proteico. Hay estrés oxidativo, inflamación, apoptosis de las células musculares, una disfunción mitocondrial. También hay una pérdida de motoneuronas, cambios en las placas neuronales y bueno, los cambios microvasculares y cambios de hormonas y hormonas de crecimiento. Fíjense que hay muchas cosas que yo menciono que también se ven en la diabetes, en el desarrollo de la diabetes. Pero principalmente la característica de la sarcopenia es que está determinada por la falta de uso muscular, la inactividad física. Y esto es lo más importante porque es donde podemos trabajar. Entonces, acá tenemos fuerza, masa y función muscular. Cuando uno tiene una sospecha clínica de sarcopenia, lo que tiene que valorar es si el paciente tiene fuerza muscular o no. Se puede hacer con un dinamómetro, una fuerza de prensión de mano, en donde si el hand grip está alterado, hay una probable sarcopenia. Uno mide la masa muscular, que se puede medir de distintas maneras. La manera más simple es midiéndole la circunferencia a la pantorrilla. La manera por ahí más compleja es haciendo una densitometría de músculo, que no se puede hacer en todos lados. Y esto confirma la sarcopenia. Si a eso le agregamos un deterioro funcional, estamos viendo la severidad de la sarcopenia. Ahora vamos a ver cómo podemos medir un poquito cada una de estas cosas. Y lo importante es saber que hay cuestiones inflamatorias, nutricionales, metabólicas y atróficas que van a estar como mecanismo subyacente de esta entidad. Bueno, esta es un cuadro que también me parece bastante lindo, cómo uno hace para valorar masa, fuerza y función muscular. Bueno, hay distintas herramientas. El SARC-F es uno de los más utilizados, que mide la fuerza, la deambulación, cómo la persona se puede levantar de la silla, subir las escaleras y la historia de caídas. Esto tiene un score de 0 a 10. Si es 4 o más de 4, ya tenemos que el test es positivo. Como limitaciones de este estudio es que tiene una baja sensibilidad. Es por eso que hicieron el SARC-F-CALF, que lo que le agrega es mayor sensibilidad. ¿Y qué le agrega? Medirle la circunferencia de la pantorrilla, donde podemos observar que si en mujeres la circunferencia de la pantorrilla es menos de 34 y en hombres es menos de 33, uno le da un score de 10. Si a eso le sumamos los puntos que tiene el SARC-F, podemos observar que si es mayor a o igual a 11, ya es positivo. Fíjense que fuerza le da la masa muscular medida por la circunferencia de la pantorrilla. De todas maneras, fíjense la sensibilidad que sube, pero tampoco es que, wow, tiene 99% de sensibilidad, ¿no? Entre un 45 y un 57%, que es más que la sensibilidad del SARC-F, pero tampoco es algo extremadamente. Por otro lado, hay métodos sencillos que podemos utilizar en el consultorio, como son el test de levántate de la silla, que es levantarse 5 veces de la silla. Si lo hace en más de 15 segundos, ya nos da positividad para riesgo de sarcopenia, o el test del hand grip,
¿no? Que es con el dinamómetro. El problema es que requiere un dinamómetro. La verdad que cuando empezó el tema de la sarcopenia, era unos 15, 20 años, hablar de dinamómetro era como hablar de un... Ahora lo tenemos todo en el cajón del consultorio, son fáciles de conseguir, se abrió la importación, están llenando de dinamómetros chinos en todos los kiosquitos, así que es más sencillo de conseguir. Los puntos de corte son para las mujeres, depende del tipo de dinamómetro, 16 a 20 y los hombres de 27 a 30. Em, Después podemos valorar la funcionalidad con distintos test. Nosotros tenemos, por un lado, que disminuye la fuerza y la masa muscular, sensación de debilidad y cansancio, pérdida de peso sin causa justificada, y que esto tiene como consecuencias caídas, fracturas y discapacidad física. ¿Cómo valorar la funcionalidad? Bueno, hay distintas maneras, algunas más sencillas, como simplemente medir la velocidad de la marcha, o abrimos la puerta del consultorio, llamamos al paciente, viene caminando y vemos que subjetivamente viene lento, objetivamente lo medimos con un cronómetro y vemos que si tiene menos de 0,8 metros por segundo de velocidad de la marcha, tiene una marcha alterada, una velocidad de marcha alterada. El SPPB, que es el Short Physical Performance Battery, es un poco más complejo porque además de valorar la velocidad de la marcha y cómo se levanta o se sienta a la silla, también valora el equilibrio, con un test de balance. El TUG, más conocido como Get Up and Go, muchas gracias, es el test en donde uno le pide que se levante de la silla, camine 3 metros de la vuelta y vuelva y se siente. Si ese test lo hace en más de 20 segundos, es un test que está alterado. Y después está el test de los 6 minutos o los 400 metros de distancia, que lo utilizamos mucho en conjunto con los cardiólogos y con los neumonólogos. Y son formas de valorar la funcionalidad del paciente con sarcopenia. Este es un artículo que tiene ya bastantes años, pero que es muy interesante para ver el paralelismo que hay entre la sarcopenia y la diabetes con respecto a la patogénesis. Fíjense que el envejecimiento va a llevar a un aumento de la insulina resistencia, a una disminución del factor de crecimiento insulinosímil. Este aumento de la resistencia a la insulina va a generar también un aumento de las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, una disminución de la adiponectina, y además va a tener aumento de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva y la antiquimiotripsina, y esto va a generar el desarrollo de sarcopenia. Pero fíjense qué interesante cómo este camino, ¿no?, de injuria oxidativa, disfunción mitocondrial, este estado de proinflamatorio, que en muchos casos, este estado de proinflamatorio se lo menciona como inflammation, ¿no? La inflamación asociada a la edad, eh, que también se ve en algunas situaciones de enfermedades crónicas como la diabetes. Esto lleva a un estado de resistencia a la insulina y un aumento del riesgo de sarcopenia. Entonces tenemos cambios hormonales y envejecimiento celular. Dentro de lo que son los cambios hormonales está la disminución de las hormonas anabólicas como la testosterona, eh, el factor de crecimiento insulinosímil, la hormona de crecimiento. Todo esto va a afectar al desarrollo muscular y al aumento del riesgo de desarrollar sarcopenia. Por otro lado, hay un deterioro celular asociado al envejecimiento que también puede llevar a una función muscular reducida y a una recuperación más lenta, porque pensemos que la sarcopenia se desarrolla por el desuso, y cuando uno tiene un evento agudo, por ejemplo, un paciente se interna y no se mueve, hay un desarrollo rápido de sarcopenia. La recuperación es mucho más lenta por toda esta situación
fisiopatológica. Hay una situación que se denomina obesidad sarcopénica y está caracterizada por el aumento del tejido adiposo y la pérdida de masa muscular. Esto se asocia a una disfunción metabólica que va a llevar a la insulinoresistencia y acumulación de grasa visceral con todo lo que esto implica. Además, como ya mencionamos antes, hay un estado de inflamación crónica con toda la elevación de estas interleuquinas y lactantes de fase aguda que contribuye al deterioro de las personas mayores, agravando la pérdida de masa muscular y aumentando el catabolismo. Entonces, el impacto más importante para el desarrollo de sarcopenia es la inactividad física. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es más frecuente? ¿Ver esta imagen de una persona mayor sentada o ver la imagen de una persona mayor corriendo maratón? O todos son como Carla. Esto es más frecuente, ¿no? Por eso también a veces es difícil saber si la prevalencia está asociada a la edad o la edad es un confundidor de lo que sucede que lleva a la prevalencia elevada de sarcopenia. Entonces, la falta de ejercicio regular puede resultar en una notable disminución de la masa muscular y la fuerza. Y las personas mayores obviamente son especialmente vulnerables a estos efectos negativos de la inactividad física en su masa muscular. La sarcopenia se relaciona con mayor riesgo de enfermedades metabólicas en personas mayores. Hay un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en las personas mayores que tienen sarcopenia. Esto va a afectar claramente a la calidad de vida y también está relacionada la sarcopenia al incremento de enfermedades cardiovasculares. Con respecto a estas enfermedades cardiovasculares, hay distintas situaciones que van digamos, siendo causa y consecuencia. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, la intolerancia al ejercicio o la reducción del consumo de oxígeno máximo hace que el paciente pueda desarrollar menos capacidad para hacer ejercicio físico y entonces esto se va retroalimentando de manera negativa. Vos cuando analizás el tiempo, y hace que las personas a su vez tengan mayor sarcopenia. La enfermedad arterial periférica, todos sabemos que la claudicación de la marcha produce riesgo de sarcopenia. Fíjense que el 35% de las personas mayores con enfermedad arterial periférica tienen sarcopenia. En enfermedad carotídea o coronaria, la masa del músculo esquelético baja se asocia a aterosclerosis subclínica, hay un aumento del score de calcio coronario, hay mayor rigidez arterial y engrosamiento de las paredes arteriales, como en la carótida. Con respecto a intervenciones, ¿no?, que hace ya unos cuantos años se vienen desarrollando para el tratamiento de la enfermedad valvular aórtica, como la implantación de válvula transcatéter, la TAVI, se vio que la sarcopenia antes de la intervención se asocia con estadías hospitalarias más prolongadas, eventos adversos intrahospitalarios, mayor uso de recursos, discapacidad, reingreso y mayor mortalidad. De ahí a la importancia de la prehabilitación de los pacientes con sarcopenia para este tipo de intervenciones quirúrgicas o hemodinámicas. Dentro de lo que es la cirugía cardiovascular, la sarcopenia también se asocia con eventos adversos posoperatorios y mortalidad a largo plazo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. En estos casos también es interesante el tema de la prehabilitación previo a las intervenciones quirúrgicas cuando no son de urgencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de prevención y tratamiento. Dijimos que la causa principal de la sarcopenia no es la edad, sino el mal uso o el desuso de el órgano muscular. Entonces, como tratamiento y como prevención, el ejercicio es lo que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sarcopenia o mejorar la sarcopenia cuando ya está instalada o que la presarcopenia no evolucione a sarcopenia.
¿Qué tipo de ejercicio y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el consultorio? Es prescribir ejercicio como cuando uno prescribe insulina, ¿no? Uno tiene que decir qué tipo de ejercicio, cómo, cuándo, de qué manera, qué es lo que va a mejorar con el ejercicio. Eh, el ejercicio tiene que ser prescripto por el médico como un ejercicio multicomponente, que tiene que tener un componente de ejercicio aeróbico, un componente de ejercicios para el equilibrio, pero principalmente un componente de ejercicios de resistencia muscular y fuerza muscular. Yo siempre recomiendo utilizar, hay un montón de herramientas de prescripciones de ejercicio. Esta está desarrollada por la Universidad de Navarra, es el Vivi Frail. Tiene unas ventajas que son muy buenas. Yo recomiendo utilizarla, la uso yo en el consultorio, el Vivi Frail. ¿Por qué? Porque primero nos da una herramienta de clasificación del estado funcional del paciente autoadministrada. El paciente entra en ViviFrail y puede autoadministrarse una herramienta en donde va a definir si el paciente la puede autoadministrar o la podemos administrar nosotros. Se divide la población en población de personas mayores robustas, de prefragilidad, de fragilidad o de discapacidad. Y dependiendo en qué grado de funcionalidad esté el paciente, son la rutina de ejercicios que está indicada. Y tiene de este tipo de redondeles esto es para testeo, esto es para testeo y tiene otros para ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio? Y además tiene un ciclo de charlas en YouTube que uno puede mostrarle en el consultorio, uno se mete, lo muestra, le dice cómo hacer el ejercicio. Entonces el paciente ve a un paciente similar a él, porque yo le muestro, digamos, si es un paciente robusto, le muestro el video de los pacientes robustos, si es un paciente frágil, le muestro que es frágil y dice, pero yo eso lo puedo hacer, porque a veces cuando uno prescribe ejercicio, ¿no? Y el paciente dice, yo no puedo hacer ejercicio, no me puedo levantar la silla, voy a poder. Bueno, pero cuando uno le muestra que el paciente es similar a él, ahí lo ve y adhiere mejor a la prescripción del ejercicio. Otro de los, digamos, más importantes aspectos en el tratamiento de la sarcopenia es la nutrición. Y lo más importante de todo es la carga proteica que tenemos que darle en la dieta. Hasta el 40% de los hombres y las mujeres tienen una ingesta diaria de proteína mucho menor a la recomendada. Cuando uno tiene que tratar sarcopenia, la indicación es de 1.5 gramos por kilo día de proteínas. Y cuando uno tiene que prevenir la sarcopenia, la cantidad es de entre 1.2 y 1.5 gramos kilo proteína. No importa el clearance renal. No importa el clearance renal. Aunque tenga insuficiencia renal moderada, severa, se vio que la carga de proteína mejora la función renal cuando mejora la sarcopenia del paciente. Así que, sin miedo a darle proteína, que coma carne todos los días, o pescado, o huevo, lo que le guste. Si uno tiene que agregar algo, tiene que agregar los nutrientes esenciales como los aminoácidos esenciales leucina enriquecidos, además de las proteínas. Y la dieta tiene que ser balanceada y no restrictiva. Eso con los diabetólogos tenemos un problema nosotros porque son de restringir mucho las dietas. Y las personas mayores no tienen que tener restricciones dietarias. También con los hipertensólogos nos agarramos un poquitito, porque las personas después tienen una hemoglobina hermosa de 6.6, 6.7, o una presión también sin sal de 120-70, pero no comen porque pierden músculo. Entonces hay que tener cuidado con las dietas restrictivas. La eficiencia metabólica en las personas mayores está disminuida. Esto es importante, lo que requiere un mayor consumo de proteínas para su síntesis que las personas más jóvenes.
El aporte equilibrado de proteínas de energía puede ser útil en la prevención y en la posibilidad de revertir la sarcopenia o la presarcopenia como parte del enfoque terapéutico multimodal. Algo que es importante, que es en las personas con obesidad y sarcopenia, si le damos dieta solo, no sirve para nada. Siempre la dieta tiene que ir acompañada de ejercicio, porque la dieta desciende el peso. Las personas mayores, cuando descienden de peso, pierden primero masa muscular. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle que haga dieta hipocalórica si es un obeso, pero que haga ejercicio. ¿Mm? El ejercicio es indispensable para el tratamiento de estas entidades. Esto sí, me gustaría detenerme acá un minutito, porque me parece muy interesante y a poner algunas cosas discutibles. Esta es la guía práctica clínica de hace ya algunos años y que, bueno, de los que están acá conozco a casi todos, son de todo el mundo. Acá hay francés, español, americano, italiano, bueno, coreano, bueno, italiano, español. Bueno, la verdad que está bastante bien representada las personas de la geriatría en esta guía de práctica clínica internacional para el manejo de la sarcopenia. Está muy bien hecha, está graduada las recomendaciones con grade y quería mencionarle algunas cosas que están de este lado, del lado izquierdo, las que tienen un grado de recomendación significativo y del lado azul las que están bastante flojitas de papeles y ahora vamos a verlas. Actividad física, recomendación fuerte, prescripción de ejercicios basados en la resistencia. Esto es lo más importante para el manejo, la prevención y el tratamiento de la sarcopenia. Por otro lado, la suplementación proteica, si bien hay una certeza de la evidencia baja, hay una recomendación condicional en donde hay que considerar la suplementación de proteica o una dieta rica en proteínas en las personas mayores con sarcopenia. Y después vamos un poco a lo que me parece más interesante mencionar, es que no hay evidencia para suplementar con vitamina D para el tratamiento de la sarcopenia. Se puede discutir, pero la verdad que no hay evidencias para que permitan hacer una recomendación a favor o en contra. Después, si estamos en el consultorio y el paciente viene y nos los pide, nos quedamos media hora a explicarle o le damos. No sé, como quieran ustedes. Pero sepamos que hacemos cosas que no están soportadas con evidencia científica. Después, con respecto a las hormonas anabólicas, tampoco hay evidencia científica que pueda generar un cuerpo de evidencias para hacer una recomendación. Y después otras intervenciones farmacológicas, como la anamorelina, como el perindopril, el espindolol, que son distintos grupos terapéuticos que no están recomendados como terapia de primera línea. Directamente, lo mismo que el allopurinol también. Algunos han descrito que podría llegar a tener un efecto sobre el estrés oxidativo. Bueno, por distintos mecanismos se han tratado de evaluar estos medicamentos. No son los tratamientos que debemos darle porque no hay evidencia que sean de utilidad. Como conclusiones, para ir cerrando, la prevalencia de sarcopenia y la diabetes tipo 2 está aumentando en población de personas mayores. Hay una lesión oxidativa, hay una inflamación subclínica y la resistencia a la insulina son hitos importantes en el desarrollo tanto de la sarcopenia como la diabetes. La fragilidad es un proceso progresivo de alteración de la homeostasis que contribuye al aumento de morbimortalidad de las personas mayores. El tratamiento debe centrarse en la corrección de la causa subyacente. Si esta causa subyacente es el sedentarismo, hay que tratar el sedentarismo.
Ambas situaciones tienen relación entre sí. La sarcopenia la tenemos que detectar y tratar en el consultorio. Ustedes, si empiezan a pesquisar sarcopenia en el consultorio, se van a sorprender. Agarren un miniamómetro y dícenlo a todos los pacientes. Llama la atención que una persona que viene, parece bien, no puede apretar, cero, no mueve la aguja. Es algo bastante llamativo. Lo que les mencionaba de evitar las dietas restrictivas en personas mayores y siempre, siempre, siempre estimular el ejercicio como complemento de la alimentación para un adecuado manejo de la sarcopenia. Muchas gracias. ¿Bien? Ah, sí, hay 115. Y acá también tenemos. Bueno, ¿listo? Bueno, buenas noches, ya nos saludamos antes, así que vamos a seguir. Y enganchando un poco con lo que dice el doctor, nosotros tenemos un elemento en el consultorio que es la lapicera de insulina. Ya con eso vemos que el paciente tiene sarcopenia, no puede bajar el émbolo de insulina. Es un elemento que lo vemos todo el tiempo, la dificultad para colocar la insulina en los pacientes adultos mayores. Bueno, yo voy a referirme a riesgos y beneficios de los nuevos fármacos en el tratamiento de los adultos mayores. ¿Cuál es? A ver. Ahí va. Estos son mis conflictos de interés, como me voy a referir a drogas, obviamente yo hablo para la industria en algunas situaciones, bueno, pasé de golpe. Bueno, recordemos que cuando hablamos de tratamiento, los pacientes adultos mayores tenemos que diferenciar si estamos hablando de pacientes con tiempo de evolución de la diabetes, ya que lleva varios años, con la cual pueden venir con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1, o un paciente con diabetes que aparece por arriba, encima de los 65 años, con lo cual estamos en un universo totalmente diferente de personas, ¿sí? Y también en pacientes que debutan en esta altura, podemos tener pacientes con diabetes tipo 2 y pacientes con LADA, que sería la manifestación de la diabetes tipo 1, que digamos que la llaman latente, pero que en realidad como tal no existe. ¿Lo acerco más? Ahí está. Bueno, entonces sin duda lo más importante y la más frecuente es la diabetes tipo 2. Sabemos que el 90% de los adultos mayores se reproduce esta situación, donde tenemos por un lado la genética, los hábitos de vida, a la cual se suma el envejecimiento, que es lo que venimos hablando. Y a esto le sumamos todas las comorbilidades y alteraciones funcionales asociadas al envejecimiento, con lo cual tenemos una diabetes tipo 2 que le sumamos cosas, con lo cual el terreno para hablar de tratamiento se nos complica todavía más. Como les decía, sin ninguna duda tenemos una gran heterogeneidad clínica y funcional, ya que algunos pacientes llegan con varios años de evolución, como les dije antes, previa, con lo tanto tienen ya complicaciones crónicas instaladas. Otros con reciente diagnóstico, pero quizás este diagnóstico es desconocido y lleva también años de evolución desconocida, con lo cual también pueden presentarse con complicaciones. Otros tienen otras patologías crónicas asociadas que también abonan al deterioro. Otros son muy activos, en cambio, son pocos, pero son muy activos. Pero lo que no hay ninguna duda es que existe una necesidad insatisfecha del manejo personalizado de los pacientes en esta etapa de la vida. ¿Y por qué? Porque las guías fracasan, porque la evidencia que tenemos no es del todo apoyada en trabajos científicos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para centralizar el paciente, de acuerdo a las guías americanas, pensando en el paciente como el centro, tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor, esto tenemos que enfrentar distintas cosas. Por un lado, los síndromes geriátricos, dentro de los cuales tenemos los trastornos cognitivos, la demencia, la fragilidad, la depresión, la malnutrición y la polifarmacia. Por el otro lado, la presencia de comorbilidades que le dije antes, la insuficiencia renal crónica, la neuropatía, coronariopatía, que el paciente ya tuvo o no tuvo una ACV, que ya tiene deterioro de la funcionalidad, cirrosis, sarcopenia, que acabamos de hablar, y la obesidad sarcopénica.
Por el otro lado, la elevada variabilidad que tienen estos pacientes en esta etapa de la vida, muchos de ellos son pacientes con diabetes tipo 1 que llevan mucho tiempo de evolución, por lo tanto tienen mucha variabilidad glucémica, tienen riesgo de hipoglucemia y algo que es la hipoglucemia desconocida, o por lo menos sin aviso, que se ve con bastante frecuencia esta etapa porque llevan muchos años de evolución y van perdiendo los mecanismos que pueden alertarlos sobre esto. Y el escaso apoyo social con escasa nula o nula red de contención, que también es algo que lamentablemente vemos con frecuencia en el consultorio. De hecho, nosotros todo el tiempo vemos pacientes que vienen solos y es muy poco los pacientes que vienen acompañados a la consulta, por lo menos lo que nos pasa en el hospital. Esto, por supuesto, nos lleva a mayor riesgo de hipoglucemias y aumento de mortalidad, que es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Entonces, esta clasificación de la Federación Internacional de Diabetes ya lleva unos cuantos años, pero cuando hablo de tratamiento en un paciente con diabetes, no es lo mismo un paciente que es funcionalmente independiente y puede hacerse cargo de su tratamiento de aquel paciente que es funcionalmente dependiente. Y dentro de este funcionalmente dependiente tenemos la subcategoría A de fragilidad y la subcategoría B de demencia. Y finalmente, la etapa final de la vida, donde mi objetivo glucémico es claramente diferente. Entonces, en función de esto, tanto la Federación Internacional como la Americana de Diabetes establece distintos criterios y objetivos de control glucémico y de hemoglobina glicosilada, donde vamos desde perfiles de 7 a 7,5 si el paciente es robusto, sano y no tiene poca sarcopenia, hasta una situación delimitada que podemos llevar a 8, 8,5 incluso en el paciente que tiene fragilidad establecida o que depende, y por supuesto la etapa final de la vida donde mi único objetivo es que no complicarle aún más la situación, no tengo límite para hemoglobina glicosilada en esta situación, que un poco va de la mano de lo que mencionábamos antes, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en este paciente? Lo que sí tenemos que tener muy en claro que en esta etapa de la vida es fundamental evitar que el paciente tenga hipoglucemias. En este gráfico vemos claramente que las poblaciones más jóvenes, la entrada a las guardias, esto es un registro de situaciones de emergencia, la entrada a las guardias en general se da por situaciones de hiperglucemia, descompensación metabólica. Y a partir de los 65 años, lo que se va en la guardia es el riesgo de internaciones por hipoglucemias, no tanto por hiperglucemias, pero sí por hipoglucemias. ¿Y por qué es importante la hipoglucemia? Bueno, porque obviamente nos lleva a todo esto, que es el aumento de la fragilidad, y esto es un círculo vicioso, cada vez tenemos más fragilidad, y cuando el paciente tiene una hipoglucemia tiene un gran riesgo que es caerse y fracturarse. Y esto, el riesgo de caídas, que es uno de los fenómenos que tiene que ver con la geriatría, es muy importante tratar de evitarla. Entonces, el tratamiento que yo voy a afrontar en esta etapa de la vida, mi objetivo primario va a ser tratar de evitar la hipoglucemia a toda costa. Entonces, siguiendo las pautas de la Federación Internacional de Diabetes, lo que dicen es, utilizan la norma de comenzar despacio y avanzar despacio, escalando el tratamiento cada 3 meses en la medida de lo posible, discontinuar los fármacos excesivos, y esto hacen hincapié todas las guías, discontinuar los fármacos que están excesivos o innecesarios, y por supuesto considerar los costos y el riesgo-beneficio cuando se elige el medicamento que vamos a usar con este paciente. Las guías de la americana, de la Standards of Care, que publica todos los años, de este año, del año 25, más o menos dice algo similar a lo que decía la Federación, y dice, seleccionar medicamentos con bajo riesgo de hipoglucemia. Primer punto, en cualquier guía que busquemos, mi primer objetivo es menor riesgo de hipoglucemia. Evitar el sobretratamiento, de vuelta a lo mismo. Simplificar los planes de tratamiento complejos, sobre todo la insulina, descomplejizar el paciente, tratar de sacarlo de la situación de insulina. Nosotros vemos todo el tiempo pacientes en el consultorio que vienen tratados porque estuvieron internados en un momento y siguen con la insulina eternamente hasta que llegan al consultorio y decimos se puede manejar con agentes orales tranquilamente, o por lo menos simplificarlo y dejarlo con una dosis y con agentes orales durante el resto del día. Y lo que sí claramente dice que en aquello con riesgo cardiovascular establecido o alto riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, incluir agentes que reduzcan el riesgo de enfermedad cardiorrenal independientemente de la glucemia. O sea, se posiciona frente al paciente con los nuevos fármacos, que es lo que vamos a hablar ahora, como recomendándolos en esta población específicamente.
Y considerar, por supuesto, los costos de la atención, la cobertura para reducir el riesgo de las barreras de accesibilidad, porque si yo tengo un fármaco maravilloso, pero el paciente no accede o no tengo la posibilidad de que se lo cubran en el prepago o en el PAMI o lo que tenga, entonces va a ser difícil adelantarse con el tratamiento. De vuelta a la Federación Internacional de Diabetes, dice más o menos algo parecido, recomienda entonces los nuevos tratamientos, ya específicamente SGLT2 o GLP-1, que son los nuevos drogas más modernas, dice que son eficaces para reducir la hemoglobina glicosilada con bajo riesgo de hipoglucemias. Todos sabemos el mecanismo de acción de estos fármacos, ninguno es secretagogo de insulina, con lo cual son sumamente seguros con respecto al riesgo de hipoglucemia, salvo que lo asociemos con alguna droga que sí produce hipoglucemia, si no, no las producen. Ofreciendo, por supuesto, más protección cardiovascular y renal. Ahora bien, todo muy lindo, pero la realidad es que existen escasos datos desde los estudios, sobre todo los estudios, los famosos CVOT, o sea, los estudios cardiovasculares. ¿Por qué? Porque es la población que en general se excluyen de estos estudios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos criterios de exclusión, paciente mayor de 65 años que tenga fragilidad, ya son los primeros en ser excluidos. Entonces, los datos que tenemos muchas veces son secundarios o poblaciones chiquititas de esos grandes estudios. Sin embargo, la cosa está cambiando últimamente. El primer ensayo serio en adultos mayores fue el estudio TECOS con sitagliptina, que nos mostró una población de 1000 pacientes tratados con sitagliptina comparados contra pacientes placebo. Pero fue el primer estudio en adultos mayores diseñado específicamente para ver tratamiento en estos pacientes. ¿Dónde qué demostraron? Bueno, la no inferioridad con respecto a la población de adultos no mayores, con lo cual era comparado el efecto que tenían con la gente más de menor edad. Lo importante de este estudio es que no vieron el incremento del riesgo de hipoglucemias, fracturas o reportes de caídas serias o otro tipo de injurias, lo cual es muy importante, como vuelvo a insistir, en este grupo etario. Después hubo un metaanálisis tomando los datos de la fase 2B y 3, sobre todo de dapalifosina, donde ya estamos parados en el año 2016, donde ya se empezaba a ver la población mayor de 75 años se beneficiaba de la misma manera que la población más joven. Es decir, no eran drogas que por la edad, pues nosotros pensábamos, recuerden, estamos parados en el año 2016, son drogas que generan glucosuria, con lo cual mayor riesgo de infecciones, pacientes adultos mayores, retención urinaria, todas las complicaciones que podían tener. Entonces, pensábamos que por ahí en este grupo etario a lo mejor la cosa no funcionaba, sin embargo, ya empezábamos a ver la puntita del iceberg. Hasta que en el año 2022 se publica, esto es un subanálisis del estudio de Liver, que en realidad lo que fue a buscar de acuerdo a la fragilidad de los pacientes, ¿sí? No es la edad, acá no tomen en cuenta la edad, pero cuanto más edad, la fragilidad donde se da, a mayor edad. Por lo tanto, la mayor parte de los pacientes que clasificaban de fragilidad eran pacientes adultos mayores. Pero ¿qué fue lo importante? Acá empezamos a ver algunos datos que son muy interesantes. Fíjense, a mayor fragilidad del paciente, mayor respuesta de estos fármacos, ¿sí? Tanto en el evento primario, que era el MACE, como todos los estudios pivotales, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca a mayor fragilidad. Fíjense que el número de pacientes lo tenemos de este lado, 2.300, 2.400 y 1.400 son números importantes de pacientes. Muerte cardiovascular también parecería que a mayor fragilidad, mayor protección de estos fármacos y causas de muerte por cualquier causa, también hay una tendencia, si bien no es significativo, pero parecería que se empieza a correr hacia la izquierda, hacia mayor protección, cuanto más frágil el paciente, por ende, cuanto mayor es el paciente, porque la fragilidad, vuelvo a insistir, se da cada vez, puede ser un paciente joven, por supuesto, en una etapa terminal, pero la mayoría son pacientes adultos mayores. Con lo cual ya empezamos a ver con este subanálisis del Liver, recuerden que el Liver era población con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es cuando nosotros lo vemos o lo vemos, diagnosticamos más difícilmente en el consultorio, pero fue un estudio muy interesante y tenemos datos realmente seguros. Este es un trabajo que compara, está publicado en el Diabetes Care del año pasado, esto es del año 23, perdón, donde lo que hicieron fue comparar GLP-1 inhibidores, y SGLT2 versus inhibidores de DPP-4.
Y entonces, ¿qué es lo que ven? No sé si de este lado están comparando inhibidores de SGLT2 con inhibidores de DPP4. Las rayas llenas, esto es DPP4 y esto es SGLT2. Fíjense que con respecto a mortalidad y a impacto cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, los SGLT2 son muy superiores, significativamente diferentes a los inhibidores de DPP4. Lo mismo sucede del lado derecho, donde los estamos comparando con los agonistas de GLP-1. Se muestran superiores en cuanto al efecto sobre el impacto cardiovascular. Pero si comparamos SGLT2 versus GLP-1, fíjense que hay una mayor protección, menor hospitalización por insuficiencia cardíaca, claramente, porque es un efecto de clase, comparándolo con los GLP-1s. Y con respecto a mortalidad, también hay una tendencia a ser un poquito los SGLT2 con respecto a los GLP-1. Este estudio, que es un estudio interesante, fíjense que tomó 740.000 pacientes de la base de Medicare de Estados Unidos, o sea, lo que fueron es saber el factor prescriptivo y ver resultados. Un número interesante, sirve de alguna manera para generar este otro trabajo, que en realidad es una prepublicación, no está publicado aún, y este grupo es un estudio multinacional del mundo real que se llama Estudio Legend, donde muchos de los autores que vimos recién en el estudio americano pertenecen a este grupo. Hicieron lo mismo, compararon GLP-1 en este estudio, GLP-1, SGLT2 versus DPP4 y también compararon sulfonilureas. Y en esto lo que vieron, fíjense, 1,8 millones de adultos mayores, es un número enorme de pacientes donde están demostrando también un perfil más seguro y más favorable, o sea, no solo es favorable con respecto al impacto cardiovascular, sino también desde el punto de vista de seguridad. Es decir, los eventos adversos fueron a buscar también, no fueron superiores a la población general, si bien hay una tendencia a tener más infecciones del tracto genitourinario en los SGLT2 y algunas cosas con respecto a los GLP-1 que ahora lo vamos a ver desarrollado. Otro estudio publicado también en marzo de este año, donde aquí sí, Hanlon y colaboradores lo que están comparando contra sulfonilureas y lo que hacen es comparan población más joven con población más adulta. Y fíjense en el cuadro superior, con respecto a hemoglobina glicosilada, obviamente las sulfonilureas son superiores, sin duda, ¿sí? Pero con respecto a GLP-1, también es más favorable en los adultos mayores, pero los inhibidores de SGLT2 son más favorables con respecto a hemoglobina glicosilada, la bajan más en las poblaciones jóvenes. Esto seguramente tiene que ver con la caída del filtrado glomerular que tienen los adultos mayores, entonces el impacto glucémico es menor en los adultos mayores que en las personas más jóvenes. Esto es con respecto a hemoglobina glicosilada, ¿sí? Tengo menos riñón, menos impacto de la glucosa, menos impacto sobre la glucosa. Con respecto al MACE, es decir, al impacto cardiovascular, aquí la diferencia vuelve a replicar lo que vimos antes, donde los inhibidores de SGLT2 se muestran más favorables en los adultos mayores que en los pacientes jóvenes, y los GLP-1 más favorable pareciera en los adultos jóvenes comparándolos con los adultos mayores. En este review de Anika Vilael me gustó, es muy interesante porque en realidad nos pone todos los estudios que tenemos hasta el momento. Esto es todos los estudios que tenemos con los inhibidores de DPP4. ¿Se acuerdan? El Examan, el Seibortimi, el TECOS, que el TECOS ya lo mencioné, el Carmelina y el Carolina, que son con linagliptina, donde el único que se mostró discretamente favor con respecto a los adultos, está también población más joven comparada con población más adulta, ¿sí? En la línea de arriba son los jóvenes, 65 años y mayores de 75, donde no hay mucha diferencia. El único que marca una cierta tendencia pareciera mejor es el estudio Carmelina con linagliptina, donde pareciera que favorece un poquito más a los adultos mayores, comparándolo con las personas más jóvenes. Es un resumen, de vuelta ahora con los GLP-1, fíjense, Leader, Sustain 6, Excel, donde también no hay demasiadas diferencias.
el Pioneer, que es semaglutida oral, donde claramente la población más joven se ve más beneficiada que los adultos mayores, y probablemente sea por las dificultades gástricas que producen los GLP-1, con las dificultades de náuseas y digestivas que quizás impactan menos en la población de adultos mayores. Donde, bueno, el resto no hay demasiada diferencia. Y donde sí claramente vemos las diferencias es con lo que acabamos de ver, que es con, sobre todo el Emparrec con empalifosina, donde las poblaciones, que recuerden que el Emparrec abarcaba un grupo de poblaciones más enferma todavía, 90% de los pacientes habían tenido ya un evento cardiovascular, donde claro, se marca ahí bien la diferencia entre los adultos jóvenes y los adultos mayores, y eso se mantiene aún con Canvas y se repite en casi todos los SGLT2. El único es el Vertis, que es la ertuglifosina, que recuerden que era un inhibidor de SGLT2 y SGLT1 y que en realidad no lo tenemos en el mercado, pero quizás no era exactamente como el resto de los SGLT2, sino que estaba bloqueando a 2 niveles, también a nivel intestinal. Así que el cuadro pareciera que claramente favorece a los SGLT2 en esta etapa de la vida. Y esto es un resumen de esto que acabamos de ver, donde fíjense que cuando hablamos de SGLT2 con respecto al MACE, bueno, en la población general 9, 10%, un poquito menos, y en muerte cardiovascular 18% versus 16%. O sea, hay una tendencia, obviamente no es tan marcada, pero una tendencia que sea superior. Con los GLP-1 hay una disminución del 12% en mortalidad cardiovascular y hay también una disminución de causas de mortalidad, o sea, claramente también parece superior con respecto a mortalidad cardiovascular. Pero el mayor impacto, vuelvo a insistir, pareciera ser en esta situación con los SGLT2. Con respecto a la desintensificación del tratamiento, no lo traje, pero recuerden que ya es un dato que venimos insistiendo estos años 2021, Americana de Diabetes, donde ya propone ir retirando insulina en los pacientes que podemos hacerlo y en simplificar el tratamiento. Y si está con 2 dosis de insulina, tratar de llevarlo a una dosis. Y si está con ajustes, tratar de sacar los ajustes y ponerle algún bolo fijo y tratar de simplificarle la situación. Esto es la Sociedad Europea de Geriatría, donde tiene un grupo de interés especial que en diciembre del 24 publica estas oportunidades del manejo en los pacientes con diabetes tipo 2, que me pareció muy interesante porque hace un análisis al cual llaman SWOT. SWOT viene de las siglas en inglés, que es strengths, que son las fortalezas que tienen estas drogas, debilidades, weakness, oportunidades para utilizarlas, y threats, que son los riesgos. Entonces, analizando específicamente los SGLT2, ¿qué dice? Beneficios, administración oral, beneficio cardiovascular incluso mayor que en la población de adultos jóvenes, generalmente bien toleradas, acción dual, porque no solo mejoran la glucemia, sino que además ofrecen protección cardiovascular y renal, y muy importante en los adultos mayores por la multimorbilidad que tienen estos pacientes en esta etapa de la vida. Con respecto a las debilidades, bueno, riesgo de depresión de volumen, que vimos que cuando uno abre los análisis realmente es un poco mayor que la población, pero la verdad es que cuando uno los ve no existe, si uno los cuida bien a los pacientes y está encima. Infecciones micóticas genitales, sobre todo en los pacientes internados, donde ahí sí hay que tener un poquito más de cuidado. Incremento del riesgo de fracturas, que también no se vio demasiado. Y riesgo de cetoacidosis glucémica, es rara, pero hay que tener en cuenta porque esta población tiene muy mortalidad y muchas veces están expuestos a complicaciones de manera frecuente o descompensaciones. Las oportunidades, beneficios comprobados de población de alto riesgo, optimizar los protocolos prescriptivos, mejorar el monitoreo del paciente para disminuir el riesgo de eventos adversos y la posible combinación con otros fármacos para mejorar el control y reducir los riesgos. Y los riesgos, justamente el riesgo de eventos adversos significativos, que ya mencionamos cuáles eran, interacciones con otros fármacos, si son adultos mayores, tener en cuenta los diuréticos de ASA que frecuentemente toman, charlar con el cardiólogo o ver la reducción de los mismos, mayor riesgo en pacientes institucionalizados y temor por parte del paciente o de su cuidador para enfrentar estas drogas nuevas. El mismo análisis, pero en este caso por los agonistas de GLP-1, y entonces, ¿qué dicen? Beneficios, reducción demostrada del MACE, incluyendo muerte cardiovascular, ACV e infarto agudo de miocardio,
efectivo en reducir la hemoglobina glicosilada y el peso, por lo tanto son ideales para los pacientes que tienen obesidad. Seguridad y eficacia comparable a las poblaciones más jóvenes, acá no podemos decir que son superiores, pero sí comparables. La aplicación semanal, sobre todo de los análogos semanales, aseguran entonces la adherencia por parte del paciente. Que justamente la aplicación semanal es uno de los, digamos, de las debilidades, porque la administración es inyectable, excepto la semaglutida oral, que la tenemos ahora en este país, en el país también, que pueden dificultar la administración. Como dije en chiste al principio de la charla, el botón es muy fácil, pero la realidad es que tienen que saber operar el mecanismo. Los efectos gastrointestinales pueden impactar significativamente, sobre todo los adultos mayores frágiles, y acá hay que tener en cuenta, y ahí me sumo a la charla del doctor, donde se recomienda no usar los adultos mayores con pérdida de peso inexplicada o pobre nutrición. ¿Por qué? Porque va a perder más masa muscular todavía, va a bajar de peso y lo podemos poner en riesgo. La potencial pérdida excesiva de peso debe ser monitoreada cuidadosamente en el adulto mayor. Las oportunidades, los próximos estudios establecerán seguramente más beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué próximos estudios? Porque necesitamos estudios prospectivos con más poblaciones de adultos mayores. Estamos sacando datos de otros estudios, ¿sí? El desarrollo de formulaciones orales ofrece algunas ventajas, tratamiento centrado en el paciente con las necesidades de cada paciente, y es combinable con otros fármacos para minimizar justamente los eventos adversos. Y los riesgos, bueno, los síntomas gastrointestinales y la pérdida de peso puede limitar la aceptación, sobre todo en los adultos mayores con fragilidad. La administración inyectable en ausencia de cuidadores, en general, por ahí si tenemos un cuidador, es fácil, porque si se pone una vez por semana, podemos combinar, realmente hay que armar el grupo de contención para este paciente. Los costos elevados, que después discutimos si quieren, falta de acceso, coberturas adecuadas y, por supuesto, la polifarmacia. Entonces, a manera de resumen, tenemos que decir que individualizar la situación de cada paciente en particular, si lo podemos clasificar, el grado de fragilidad que tenga cada paciente. Establecer los objetivos claros para ese paciente en particular, controlar, por supuesto, las comorbilidades, acordar el tratamiento con el paciente y los cuidadores, no solo con el paciente, sino también con los cuidadores, educar sistemáticamente y adecuar el tratamiento periódicamente, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, si queremos llegar de alguna manera a esta etapa de la vida lo más sano posible, tratamos de hacer lo mejor posible con nuestro tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Matías y a Cristina, excelentes charlas. Yo puedo hacer una pregunta, inauguro las preguntas. Le quería hacer una pregunta a Matías, en tu experiencia, más que nada en el consultorio, en estos pacientes frágiles, paciente ejemplo, ¿no? Que no esté con anorexia, o sea, que no esté con bajo peso. Sé que las guías no lo avalan, el tema de vitaminas, pero ¿qué usas vos en tu consultorio? ¿O qué nos aconsejás con el pedido del paciente o del familiar, paciente que no come, que no tiene hambre, con peso normal, no es que esté con bajo peso? O sea, ¿con qué te manejas vos o qué haces o qué nos recomendás? Bueno, es una linda pregunta porque nos pasa en el consultorio a todos. Todo el tiempo. La verdad que hay que tener en consideración que las personas mayores ya de por sí tienen una alta carga de comorbilidad. Esta carga de comorbilidad viene asociada a polifarmacia. La polifarmacia no es ni buena ni mala. Lo que uno tiene que tratar de intentar es evitar los medicamentos potencialmente inapropiados o los que son directamente medicamentos inapropiados. Los polivitamínicos en las personas mayores son medicamentos potencialmente inapropiados y además, al no haber evidencias que justifiquen, uno tiene que tomarse el tiempo en el consultorio de explicarle al paciente por qué uno no se lo va a prescribir a pesar de que el paciente lo haya visto en la televisión, se lo hayan contado en la feria, lo haya escuchado en la radio, etc. Sacando esto, me parece que de todas maneras hay que escuchar al paciente, ¿no? Y tratar de explicarle que si el paciente está bien nutrido, está comiendo bien. Si tiene riesgo nutricional,
hay que mejorar la alimentación, la dieta alimentaria. Si está en riesgo de malnutrición, uno puede, si con la dieta no cumple con los requerimientos, tanto calóricos como proteicos, suplementar, pero no con polivitamínico, no con comprimidos, con suplementos nutricionales orales. Ujú. Y cuando uno tiene que elegir uno de estos, depende del paciente, tiene que tratar de elegir el que tenga una alta carga proteica. ¿Mm? Así que yo le explico todo eso y yo no le indico a nadie multivitamínico, porque realmente es darle una pastilla más sin evidencia de que le vayan a servir para algo. ¿Mm? Esa. Dice, mi pregunta es, ¿qué opina sobre el uso de arginina en pacientes con riesgo o con sarcopenia ya establecido? Bueno, tanto la arginina como la creatina, Ujú. hay varios estudios que los planteaban una como una, digamos, posible vía de evaluación terapéutica, pero hasta ahora no hay ningún estudio serio que haya demostrado la utilidad. Bien. También preguntan el uso de complementos ricos en proteínas como colaciones diarias para asegurar el ingreso de mayor cantidad de proteínas, sobre todo en la pérdida de apetito que presenta muchos adultos mayores. Bueno, la misma, Sí, parecida a la pregunta. una cuestión, la pérdida de apetito no es normal en las personas mayores, hay que ver por qué tienen pérdida de apetito. Bien, ¿Mm? Bueno, a ver si todavía tiene un cáncer de estómago y estamos claro. diciendo, no es No normal por la ser pérdida de adulto apetito. mayor No, tengan no. hiporexia. Sí se pueden utilizar suplementos ricos en proteínas como Bien. colaciones, está muy bien, pero la pérdida de apetito no es algo normal. Una pregunta, algunos complementos proteicos vienen con creatina. No sé si eso usás la combinación o da lo mismo. No, con creatina no. Sí, No, preguntan creatina en adultos mayores que empiezan actividad física. sí, no hay evidencia científica de la utilización de creatina. La creatina en el laboratorio hace crecer el músculo. Lo que tiene la creatina es que aumenta la masa muscular, pero no aumenta la función ni la fuerza. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Mm? Los estudios han demostrado que mejora la masa muscular, pero no la fuerza ni la función. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es que el paciente mejore la sarcopenia y no por tener más músculo va a tener un músculo de mejor calidad. Con respecto a eso, me gustaría hacer un comentario sobre que es preferible enseñarle a los pacientes el uso de las comidas, por ejemplo, la ricota, el huevo, en preparaciones accesibles como pueden ser sopas, como pueden ser puré, preparados lo más naturales posible, que sean ricas en calorías y en proteínas, sobre todo con una alta palatabilidad y que tengan menos productos tóxicos que los puedan intoxicar. Yo creo que tenemos que insistir mucho en que deben mejorar la preparación de los alimentos, que estos alimentos deben ser fácilmente deglutibles porque muchos de ellos tienen problemas para eso y que siempre la alimentación natural es superior a cualquier preparado farmacéutico que podamos tener. Gracias. También preguntan sobre el uso de Reversal en sarcopenia. Tu opinión. No me paga el laboratorio, así que no me opina nada. Es como cualquier otro suplemento, Claro. nada más que viene comprimido. Sí. Sí, También bueno, glucerna como suplemento. Lo mismo. Glucerna es un buen suplemento para una persona diabética con sarcopenia. No, no. Depende de lo que uno quiere manejar, ¿no? Si uno maneja a un paciente con diabetes tipo Claro. 2, estable,
Bueno, bajo le peso. podemos dar un suplemento más rico en proteínas para manejar la sarcopenia y no el glucerna. Ahora, si uno está ante un paciente con una diabetes que ya tiene 5 antidiabéticos orales y tiene un poco de sarcopenia, pero bueno, y ahí yo tendría más cuidado y sí le daría algún suplemento como el glucerna que Sí, tiene paciente baja. que por ahí está súper desnutrido, con una albúmina de 2, por ahí a lo mejor uno piensa en esta cosa. Lo que pasa es que cuando lo empezás a usar, después no comen, porque se llenan con el glucerna y después no comen la comida habitualmente. Sí, eso también lo pensamos bastante, pero en los últimos años salieron algunos trabajos que un poco trataron de evaluar eso y no es tan seguro que dándole suplemento, al contrario, algunos trabajos mostraron que dándole suplemento en varias veces al día el paciente comía mejor. Viéndolo. Dar un comentario que muchas veces los pacientes que no comen a la noche y que dicen, bueno, nada, tomo un mate cocido, un té con galletitas y dulce de membrillo y justamente tienen diabetes, en esos pacientes darle un suplemento de estas fórmulas es algo beneficioso. Hay trabajos que hablan a favor de eso porque les das una fórmula que tiene hidrato de carbono de absorción lenta, proteínas y no es un café con leche que son puro hidrato, te aseguras una ingesta, una buena ingesta. Y aprovecho que tengo el micrófono para decir algo, hacer un comentario, la preocupación que hay hoy con respecto a los agonistas del receptor de GLP-1, sobre todo con los más potentes como semaglutide o tirzepatide, por la pérdida de masa muscular. Y nosotros que los podemos usar en adultos mayores, bueno, eso tiene que ser algo que viene con la recomendación de la actividad física de resistencia más ingesta de proteínas y de suplementos proteicos. O sea, eso creo que hoy debería ser una indicación para nosotros. Yo siempre digo que la DAP, la EMPA no se le niega a nadie, pero el SEMA semaglutide, hay que considerar muy bien a qué paciente uno tiene enfrente antes de prescribirlo. Sí, además para la protección cardiovascular claramente creo que queda demostrado que los SGLT2 tienen mayor impacto que los GLP-1, pero aparte de eso, en esta etapa de la vida hay que tener mucho cuidado con el tema de la pérdida de peso. Bien. Y justo te iba a hacer esa pregunta, Cristina, en relación a la pérdida de masa muscular. Muchos pacientes ya vienen usando los agonistas de GLP-1 y en ese caso el concepto de la desmedicalización, ¿en qué caso decidirías, por ejemplo, quitarlo o cómo evaluar a ese paciente que es mejor hacerle un cambio de tratamiento, por ejemplo? Si el paciente viene perdiendo peso, ¿a eso te referís? No te escuché. A ver. Claro, ¿en qué caso, por ejemplo, en un paciente, en muchos nosotros buscamos el descenso de peso, pero dónde tener la mirada de precaución para poner un límite en cuanto a que ya está perdiendo masa muscular y como... Bueno, primero tenés un marcador que es el índice de masa corporal. Si realmente lo tenés demasiado adelgazado, yo me parece que en ese momento, por más que tenga protección cardiovascular, es indicación de que retirarle la medicación. Lo estás poniendo en riesgo. En realidad lo que dicen las guías es cuando hay una pérdida de peso injustificada. O sea, una cosa es la medicación, otra cosa es que el paciente siga perdiendo más peso de lo que esperado. Entonces, en esa situación hay que sacarlo, sin duda. Una cosita que lo vi, por ahí, medicina basada en experiencia, pero pacientes que están con medicación y que vienen perdiendo peso, y cuando uno se pone a charlar, el asunto viene por la parte más socioeconómica, porque no tienen plata para comprar la comida y gasta la plata para comprar el semaglutide y viene perdiendo peso, no solo por la medicación, sino porque cada vez come menos. Entonces ahí también hay que tener en consideración más holística, no tan farmacológica y poder charlar con el paciente y pesquisar esas cosas que a veces se nos escapan. Que va a tener un impacto mayor, más anorexia todavía que semaglutide, ahí viene una preocupación muy importante con respecto a esto de la suplementación con proteínas
junto con la medicación. O sea, ya eso está, es una indicación. No perder de vista la carga proteica diaria que Claro. consumen estos pacientes como para no bajar de cierta cantidad al día y evitar la pérdida por parte de... Ahora, Cristi, iba a hacer una, no, quería Sí, algo. me encantó la pregunta de Viviana Suárez y No, quiero sí, contestarle. te iba a decir Nosotros, límite digamos, de los SGLT2. geriatras no usamos la edad para nada. El La edad, límite, dice si hay un hay una límite edad para límite para el indicar uso de SGLT2. CGLT2. No, Nosotros no usamos la edad para no. nada. En todo caso, usamos funcionalidad, eh, funcionalidad, expectativa de El vida, límite, un montón de cosas, sí. no la edad. No hay ningún límite de edad para nada. El No, límite no de solo edad para estaba hace varios años atrás, cuando recién se empezaron a usar, y eso había un límite porque en realidad lo que buscábamos eran drogas que estaban desarrolladas para mejorar la glucemia. Si vos no tenés un riñón que funcione, entonces era lógico pensar que a medida que avanzamos en la edad, declina la función renal y tiene menos efecto. Después se vieron el impacto cardiovascular y demás, entonces se quitó eso, se quitó incluso del ANMAT, pero lamentablemente el PAMI sigue poniéndote la traba en mayores de 75 años. Entonces te lo rebotan por esto es distintos económico, motivos. eso es un motivo económico, no es un Absolutamente, motivo. absolutamente, claramente, se siguen agarrando de eso porque hasta no hace mucho estaba todavía en el ANMAT, pero ya hace 2 años se retiró también de esa limitación en ANMAT, pero nosotros nos enfrentamos diariamente con esa limitación que es los 75 años. Todos preguntan lo mismo, obviamente, pero bueno, ya hemos hablado con Dios y María Santísima y no encontramos yo creo que la respuesta es esta, ¿no? La limitación económica, te sacan de alguna manera una prescripción menos. Y hay otra pregunta también que habla de los probióticos en adultos mayores. Si recomiendan alguna cepa o cuáles recomendarían. Bueno, depende para qué situación, ¿no? La verdad que son muy útiles. Cada vez vemos más en situaciones como la diarrea por cuestiones difíciles. Eh, la verdad que todo paciente que recibe antibióticos debería recibir probióticos. Eh, También depende de la alimentación que tiene, es bueno que utilicen prebióticos. Y ¿cuáles recomendaría? No hay mucho en el mercado, hay 3, así que cualquiera de los 3 es lo mismo. Ujú. También hay algunos probióticos naturales como el kefir, pero bueno, eso hay que ponerse a hacer, tampoco es tan sencillo. Son recomendables, pero bueno, después la accesibilidad ahí empieza a ser un poco... Y te hago una pregunta, capaz que para el consultorio. Si te llega un paciente que tenés que comenzar con inhibidores y GT2, si vienen con 3 antihipertensivos, ¿haces una recomendación? ¿Bajas dosis? O sea, ¿cómo te manejas en consultorio? Con lo que hay que tener cuidado es con los diuréticos de ASA, como mencioné antes. En general, trato de ubicar al cardiólogo porque son pacientes no solo que vienen con 3, sino que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen un montón de drogas para insuficiencia cardíaca y sabemos que va a mejorar. Que en general, el paciente cuando le ponemos el SGLT2, en general el paciente vuelve con una sensación de bienestar, que se siente mucho mejor que antes. Entonces, la sensación esa de bienestar, pero trato en la medida de lo posible, si tengo cardiólogo al lado, sobre todo son pacientes con insuficiencia cardíaca grave, con fracción de eyección reducida, en esos tengo cuidado y hablo con el cardiólogo. Si no, le reduzco la dosis del diurético de ASA, sí, hasta donde puedo llegar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna más? Sí, y yo quería agregar que siempre la recomendación del cuidado con la hipotensión ortostática, explicarle que le puede pasar, que si le puede pasar es por la medicación y que, bueno, tiene que tomar la precaución de sentarse o pararse en 2 tiempos. Hay una recomendación que sí hay que hacerla siempre, es que esté muy bien hidratado el paciente. Eso es indispensable cuando uno prescribe CGLT2, que hablar de la importancia de la hidratación. Recuerden que las personas mayores tienen una disminución de la capacidad de sentir sed y podemos tener un riesgo de deshidratación del paciente
Y eso sí es importante. Sí, hay dos cosas que se insiste, por lo menos yo personalmente es lo que más insisto, es en la hidratación correcta y además en la higiene correcta, para evitar las infecciones urinarias, sobre todo las genitourinarias, ¿sí? Sobre todo hacer correr agua después de la micción para que no queden residuos de orina y con eso se han bajado enormemente. Hay un comentario de Liliana, dice, la distribución proteica diaria en cada comida es fundamental. El desayuno, almuerzo, merienda y cena de 25/30 gramos por comida y no una sobrecarga proteica en una comida. Sí, eso no sé si lo dije o no lo dije en... No, no importa, no importa. No No, importa si distribución suplemento o proteica, dice. dieta proteica. Es muy importante lo que menciona, que las proteínas estén distribuidas alrededor de todo el día y no solo en un momento del día. Creo que no hay nada más. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los disertantes, coordinadores, a todos los participantes que están acá en forma presencial y a los asistentes que están en forma virtual, también a los laboratorios que auspiciaron, que los voy a mencionar: Casasco, ELEA, Montpellier, Rafo, Ruemers y Sanofi. Y los quiero invitar a todos a la 4ª reunión científica que va a ser el 7 de julio. El tema va a ser la presentación de las recomendaciones de tratamiento en el paciente con diabetes tipo 2. La vamos a hacer en la AMA en forma presencial. Así que buenas noches y gracias a todos.